Ya, si hacemos la utilidad igual 0, nos queda P por Q menos CBU por Q menos CF igual 0. Y aquí despejamos Q de esta expresión. Saco factor común Q, factor de P menos CBU, igual al costo fijo, de donde la cantidad que lograría se cumpla dicha identidad es CF partido por P menos CBU. ¿Qué es esto? ¿Me siguen hasta aquí o no, niños? Bueno, al suponer funciones lineales, si se dan cuenta, si el precio al cual vende el producto la empresa es constante, la función de ingresos, su representación gráfica, es esta línea verde, P por Q, P por Q, P por Q. Es una función lineal que nace en el origen. ¿Me siguen hasta ahí? Jóvenes señoritas. Sí, profe. Bien, con el supuesto heroico que estamos introduciendo de que el costo variable es igual a un costo variable unitario constante por Q, nos quedaría que la función de costo total sería la línea roja, en donde esta magnitud representa el costo fijo y la pendiente la proporciona el costo variable, el CBU, costo variable unitario. Pero ahí tenemos la función de costo. Si se fijan, aquí en la zona 1, ¿qué es lo que es mayor, ingresos o costos? Costos. Por lo tanto, la empresa tiene utilidades o pérdidas. ¿Qué le dice el juicio? Pérdida. Pérdidas. Y la pérdida es la distancia vertical, porque es la diferencia entre ingreso y costo. Por lo tanto, es la distancia vertical. A medida que nos movemos hacia la derecha, esa pérdida va disminuyendo. Pero aquí hay pérdida. En la zona 2, ¿qué es lo que es mayor, ingreso o costo? Ingreso, Por lo tanto, la empresa tiene utilidades o pérdidas. utilidades. Utilidades, que es la distancia vertical de nuevo. Y justo en este punto a un nivel de producción coestrella, ¿qué ocurre con esta empresa? ¿Tiene utilidades? La utilidad igual a la pérdida. No. ¿Tiene utilidades? Si la utilidad o la pérdida es la distancia vertical. Aquí, ¿cómo es la distancia vertical entre las dos funciones? Los ingresos y los costos son iguales, por lo tanto no hay pérdidas ni utilidades. Bueno, ese es el concepto. Entonces usted sabe que esta empresa, con ese supuesto que hemos hecho, vendiendo coestrella unidades, no gana ni pierde plata. Si produce y vende una menos que coestrella, va a ganar o perder. Una unidad menos. Niños, si en vez de vender coestrella, vende coestrella menos 1, aquí, ¿va a ganar o perder? ¿Ah? Va a perder. Ya, y si produce y vende coestrella más 1, Va a ganar Va a utilidad. ganar. listo, pero el punto que uno anda buscando es este. Este es el que se conoce como punto de equilibrio. Ojo, pero esto desde la perspectiva financiera, no económica, y este curso es de economía. Pero es un concepto que se ocupa en el vulgo, se ocupa en el mundo real, por lo tanto es bueno que lo conozca. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, entonces cuando le hablen de punto de equilibrio, acuérdese qué es lo que significa encontrar aquel volumen de producción que permitiría que la empresa no gane ni pierda plata. ¿Y cómo se determina? Mediante el cociente entre el costo fijo, partido por P, el precio de venta del bien, menos el costo variable unitario. Esto de aquí abajo, el corchete, el denominador, se conoce como margen
de contribución unitario, es por unidad y es constante, al costo fijo. Margen de contribución unitario al costo fijo. Si el costo fijo es 100 pesos y la diferencial precio menos costo variable es 1 peso, usted sabe que vendiendo 100 unidades no va a ganar ni perder. Si vende 99 va a perder, si vende 101 va a ganar. 1 peso y perdería 1 peso o ganaría 1 peso. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Pero eso es a modo de conocimiento. Lo que vamos a trabajar ahora es lo siguiente. El objetivo de las empresas, desde la perspectiva privada, es maximizar la utilidad, que es la diferencia entre ingresos y costos. Por lo tanto, aplicando el método clásico de optimización, hemos de encontrar la condición general. Esto es optimización no restringida, no hay restricciones aquí. Hemos de encontrar la condición que va a regir para cualquier tipo de organización del mercado, sea un mercado competitivo o un mercado no competitivo. La condición de primer orden en el óptimo económico se obtiene aplicando el método clásico de optimización. Y después, eso significa, recuerdes, el método clásico consiste en dos partes. La primera, obtener la primera derivada igual a 0, encontrar los puntos críticos. Y la segunda, encontrar la segunda derivada, verificar en el punto crítico y mediante la aplicación de un criterio. Según eso sea mayor que 0 o menor que 0, usted encontrará el mínimo o el máximo. Es decir, eventualmente puede estar encontrando efectivamente el volumen de producción y venta para maximizar la utilidad, o bien aquel volumen de producción que le permite minimizar la pérdida. ¿Y cómo se hace? Método clásico. Vamos a la condición de primer orden. ¿Qué es lo que dice el método clásico de optimización? Diferencia, derive respecto del volumen de producción. De Q a de X o de U a de X o de U a de Q, aplicando diferenciales, nos va a quedar lo siguiente. ¿Y qué nos dice el método clásico? La primera derivada igual a 0. Y encuentre los puntos críticos. Si hacemos ello, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, si esto es 0, nos queda de I a de Q menos de C a de Q igual 0. ¿De dónde? De I a de Q tiene que ser igual a de C a de Q. Y aquí hay que aplicar el conocimiento que ya traemos. Este concepto lo conocemos. ¿Se acuerdan qué es lo que es? El cambio en los costos provocado por el cambio en el volumen de producción. ¿Qué es lo que era esto? Eso lo definimos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué es lo que era eso? Esto es el costo marginal, cabrón. No han estudiado, ¿ah? De manera análoga y extendiendo la interpretación y la lógica, entonces, ¿cómo podemos definir esto? El de I a de Q, el cambio en el ingreso provocado por el cambio en la producción y venta en una unidad. ¿Qué es lo que será? Jóvenes, ¿qué es lo que será este término? Niños, Ingreso marginal. obvio. Si es la matemática, esto es matemático, esto lo sabe desde cálculo 1.
Y por lo tanto, entonces, ¿esto qué es lo que es? Siga extendiendo. ¿Qué es lo que es esto? Utilidad marginal. Obvio, pero por favor, reitero, no me vayan a confundir este concepto con lo de la teoría del consumidor. Esto es monetario. Esto se mide en unidades, en pesos, dólares, euros, libras, lo que sea. Entonces, en el óptimo económico del productor, en el óptimo económico del productor, condición de primer orden, la utilidad marginal tiene que ser igual a cero. ¿Y qué significa eso? Que se satisface esta condición. Independiente del tipo de organización del mercado, la condición de primer orden para el óptimo económico dice que ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Qué significa? Que la última unidad producida y vendida aporta exactamente lo mismo al costo que al ingreso. ¿Hay dudas? Ese es el concepto de marginal, recuerde. Bien, entonces eso era como una introducción. Vamos ahora entonces a algunas condiciones o axiomas que deben cumplirse en un mercado competitivo. Aquí a propósito la escribí en un orden que no es el más importante. En un mercado competitivo lo que ocurre es que las decisiones de algún individuo, de alguno de nosotros, de algún sujeto económico, no afectan al resto. ¿Qué significa eso en términos de los atributos, las variables que venimos trabajando? Lo que está dispuesto aquí. Que el dq sub i al dp sub j es igual a cero. Cambios en el consumo o la producción del agente i-ésimo para todo i, j, cambio en las decisiones de producción o consumo, lo puede ver en cualquiera de los mercados, productor o consumidor, no afectan las decisiones de precio o tarificación del agente j-ésimo. En otras palabras, en castellano antiguo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que las decisiones de los unos no afectan a los otros. ¿Hay dudas en el concepto genérico? Niños, si yo voy a la esquina y compro un paquete de cigarro, Belmont Gris, no sé a cuánto está hoy día, pero supongamos 3.500 pesos. Me van a cobrar 3.500 pesos. Después va a ir la niña Bancheri a comprar un Belmont Gris al mismo kiosco. ¿Cuánto cree usted que le van a cobrar? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso es lo que estamos diciendo. La decisión mía no afecta a la Bancheri. La de la Bancheri no afecta al Paco, no afecta al social, no afecta al otro. Punto. Eso. Independiente seamos consumidores o productores, da lo mismo. ¿Hay dudas? Niños, No. jóvenes, ¿hay dudas? Bien. Bueno, ¿qué atributos, qué características se deben cumplir para que pensemos que un mercado cumple con ciertas condiciones de un mercado competitivo? Las que tenemos dispuestas aquí. Les voy a pedir que las lean y que me pregunten si tienen dudas. Ojo, no están escritas en orden de importancia. Hay uno que es el más relevante de todos, de estos 5 supuestos que tengo aquí, porque ese es el que permite justamente lo que estamos explicando recién. Pero lean esos supuestos y me dicen si tienen dudas. Perdón.
Homogeneidad del producto. Ciertamente, para que podamos hablar de un mismo mercado, de un único mercado, el producto tiene que ser homogéneo, es decir, exactamente el mismo. Si estamos analizando el mercado del cigarrillo, no es lo mismo. En términos genéricos, sí, el mercado del cigarrillo. Pero si estoy analizando el Belmont versus, puta, no me acuerdo qué otro marca de cigarro hay. Belmont. Supongo que el Viceroy todavía existe. El Viceroy, estos dos no son lo mismo. Uno es sustituto del otro y viceversa. Por lo tanto, si estoy analizando el mercado del Belmont, me tengo que fijar en solo los consumidores del Belmont y en los oferentes del Belmont, no de los cigarrillos en general. Estos dos son sustitutos. Si quiere, después analizamos el mercado del Viceroy. ¿Me entiende? Bien. Divisibilidad del producto. Ocupando este mismo ejemplo, esto tiene que ver con que el producto se puede comprar o arrendar en una pequeña o gran cantidad. En este caso, en el mercado del cigarrillo, ciertamente la unidad de medida es la cajetilla o el cartón, si usted quiere. Pensemos cajetilla. Hoy día ya no, pero antiguamente las cajetillas solo traían 20 cigarrillos. Hoy día está la de 10 también, creo. Bueno, en el mercado del cigarrillo, independiente cuál sea la marca, estamos en uno de los dos, o el Viceroy o el Belmont. Listo. En el mercado del Belmont, la unidad en la cual se transan los bienes es la cajetilla. No obstante, y lo vemos en nuestra universidad, en algunos de los locales de la universidad venden cigarrillos sueltos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Esta unidad se ha subdividido en una pequeña cantidad y se puede subdividir en 20 unidades. La cajetilla, que es la unidad de medida tradicional, se puede dividir a su vez en 20 unidades. Usted lo ve en el mercado los packs de cerveza. Le venden un pack de cerveza de 12 latas en 5 lucas, pero también usted la puede comprar por separado. Puede comprar 1, 2, 3, 4, etc. Es divisible. No es lo más importante tampoco. Bueno, ese es el segundo supuesto. Tercero, la transparencia del mercado, que tampoco es el más importante, tampoco se cumple a cabalidad, pero estamos tendiendo a esto. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos los agentes económicos que están participando en dicho mercado conocen y tienen pleno conocimiento de todos los atributos relativos al mercado. Conocen como el proceso productivo, conocen la cantidad de trabajadores, conocemos la tecnología, en el caso del mercado del cigarrillo, lo que estoy diciendo en el Belmont, yo sé y conozco la tecnología, cómo producen el tabaco, conozco la cantidad de tabaco, conozco la cantidad de gente que tienen contratadas las empresas, conozco todo. Y los productores entre sí tienen la información del gallo del lado, etc. No es el más importante. A mí, como consumidor del cigarrillo Belmont, no me interesa cuántos trabajadores participaron del proceso productivo de la cajetilla que yo estoy comprando. Me es absolutamente indistinto, me da lo mismo cuántos hayan trabajado. Lo que me interesa es cuál es el precio y punto. Pero si se dan cuenta hoy día con la ley de etiquetado, no es a plenitud, pero cada vez estamos tendiendo a esto. Y en el rubro alimentario estamos tendiendo a esto, a tener cada vez mayor información. ¿Y por qué? Porque en la medida que nosotros estemos mejor informados, obviamente cualquiera, estoy hablando en términos genéricos, cualquier individuo, cualquier sujeto económico esté más informado, sus decisiones, ya sea de producción o consumo, van a ser más certeras. ¿Por qué? Porque van a contar con mayor cantidad de información. ¿Hay dudas? Niños. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. No, profe. Voy con el segundo. Movilidad de los recursos sin costo. Esto es discutible. Esto es discutible. Movilidad de los recursos sin costo. ¿Qué significa? Que la gente, en particular las empresas,
pueden entrar o salir de cualquier sector industrial sin incurrir en costos incrementales. Por ejemplo, que aquí puede ser relativamente cierto, una empresa que está dedicada a la producción de Viceroy, dado que está vendiendo poquito, hay una baja demanda por el cigarrillo Viceroy, podría migrar a la producción de Belmont. Seguramente la tecnología debe ser prácticamente la misma, lo que va a cambiar es el insumo, el tipo de tabaco o la mezcla, los aditivos que le van a echar al tabaco para producir Belmont en vez de Viceroy. Aquí sí, no hay duda que se puede migrar sin grandes costos incrementales. Pero esto dice que si en la industria del cigarrillo y en la industria de la uva, dos industrias, cigarrillo, uva. Si aquí hay una empresa que está trabajando en este sector industrial y está perdiendo plata y sabe que en el mercado de la uva se están obteniendo utilidades, podría liquidar los activos con los cuales produce los cigarrillos Belmont, transferirse al sector industrial de la uva y en ese traspaso no incurren costos incrementales. Eso es discutible. Es discutible. Lo que sí debemos entender es lo siguiente, que no hay barreras de entrada. Es decir, cualquier empresa puede entrar o salir de cualquier sector industrial. ¿Y cuál va a ser el incentivo? La existencia de utilidades, barreras de entrada y salida. Si el gallo del cigarrillo sabe, o bueno, él lo tiene claro, está perdiendo plata en este mercado, pero sabe que en la uva se está ganando plata, podría liquidar los activos del cigarrillo, le van a pagar unas monedas, con esas monedas, más otras seguramente, adquiere tecnología para la producción de uva, compra un campo, compra la tierra, siembra las parras, contrata gente capacitada para el sembrío, para el sembrado de uva y se dedica a la uva. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con eso? Bueno, que no hay barreras de entrada y salida. El tipo se salió del mercado del cigarrillo, entró al mercado de la uva sin inconveniente. ¿Hay costos incrementales? Quizás sí, punto. Por eso el sin costo es discutible. Pero entiéndanlo en el sentido más amplio que es esto. No hay barreras de entrada ni de salida. Cualquier empresario puede entrar o salir de cualquier sector industrial. ¿Hay dudas? Bueno, y el más importante es este. ¿Por qué? Porque este es el que permite se logre aquello. La atomicidad del mercado. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay un número tal de consumidores y un número tal de productores que las decisiones de cada uno de ellos por separado, es decir, en forma individual, no afectan las decisiones de los otros. ¿Y por qué? Porque al estar absolutamente atomizado el mercado, cada uno de nosotros, cada uno de los productores, representa solo una pequeña y muy pequeña fracción del total. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, vámonle ahora. Curva de demanda a la que se enfrenta una empresa en competencia perfecta. O, como lo diremos en algún tiempo quizás también, curva de demanda a la cual se enfrenta un competidor perfecto. Un competidor, y aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de la empresa, un competidor perfecto. Curva de demanda a la cual se enfrenta la empresa en competencia perfecta, o curva de demanda a la cual se enfrenta un competidor perfecto. Es indistinto como lo mencioné. Bien, acepten, porque hacia allá vamos. Esto lo conocemos. La curva de demanda ya la dedujimos. Esto es lo que hicimos en la teoría del consumidor. Acéptenme por un instante
que con esto debiéramos terminar esta subunidad, que la curva de oferta tiene estas características, es decir, refleja la ley de la oferta que dice que la relación entre el precio y la cantidad ofrecida de un bien es directa. ¿Y por qué? Por una cuestión de mera lógica. A los productores de cigarrillos, ¿cuándo les va a interesar vender más cigarrillos? ¿Cuando el precio suba o cuando el precio baje? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Cuando el precio suba. Listo, relación directa, ahí está. Si se acuerdan, el primer esquema que vimos, consumidor, productor, mercado, consumo, que donde dedujimos el qué producir, el cómo producir, el para quién producir, y que respondimos las 3 interrogantes básicas. ¿Qué, cómo, para quién? Cuando analizábamos la teoría del consumidor, el acto de producción, el intercambio y el consumo. Aquí estamos en la tercera etapa, intercambio. El intercambio se lleva a cabo en el mercado. Y encontrar el equilibrio en un mercado significa encontrar el precio y la cantidad que se va a transar. ¿Y qué es lo que ocurre? En un mercado competitivo, este precio va a ser uniforme. Todas y cada una de las unidades que se transan en él se van a vender a coestrella. ¿Me siguen hasta ahí? Perdón, se van a vender a P estrella. Todas y cada una de las coestrella unidades se van a vender a P estrella, a ese precio. ¿Hay dudas? Niños. No, profe, no hay dudas. Ya. Entonces entiendan. Le voy a poner números simbólicos, ¿eh? 100 pesos, 10.000 unidades. Bueno, esto es lo que se va a transar en el mercado. 10.000 paquetes de cigarros, 100 pesos cada paquete. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos una empresa, la de Juanito Pérez. La empresa Juanito Pérez. Y Juanito Pérez tiene en su capacidad máxima de producción y lo que según él es lo conveniente, que lo determinó por el óptimo técnico, en concomitancia con el óptimo económico, él quiere vender coestrella unidades, 100 unidades. Si esta empresita va a vender 100 de las 10.000 unidades que se transan en el mercado. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces la pregunta que les hago, y que hay que sustentarse en los supuestos que hemos visto recién, son estos. Les pregunto, la empresa de Juanito Pérez, quiere vender y va a vender las 100 unidades. Les pregunto, ¿será capaz de vender? ¿Será capaz de vender o podrá vender sus 100 unidades a 80 pesos cada una? ¿Qué les dice el juicio? Que sí. Que sí. Las va a vender todas. Porque si existe información perfecta, nosotros como consumidores, ¿a quién le iríamos a comprar primero? Dado que toda la gente vende a 100 pesos, pero Juanito está vendiendo 80, está liquidando los cigarrillos. ¿A quién le compraríamos primero? A quien lo venda más barato. Una cuestión de criterio, obvio. ¿Será capaz de vender las 100 unidades a 120 pesos cada una? Dado que todos los otros gallos están vendiendo a 100 pesos, No, Probablemente no. seguramente no. Por lo tanto, ¿cuánto puede vender? Lo que quiera, entre 0 y 100 unidades. ¿Y a qué precio va a vender cada una? Dado que todos los otros oferentes venden a 100 pesos, ¿a cuánto podría vender una unidad? también a 100 pesos. 2 unidades,
¿A cuánto podría vender cada una? Igual a 100 pesos. 99 unidades, ¿a cuánto las podría vender cada una? También a 100. Y las 100 unidades, ¿a cuánto las podría vender cada una? A 100. Ya. Aquí no vendería, aquí las vende todas, pero cuidado, si todos los demás competidores del mercado están vendiendo a 100 y él vende 80, ¿maximizaría sus utilidades? ¿Qué les dice el criterio? Si pudiendo vender a 100, porque todos venden a 100, él vende 80, ¿va a maximizar sus utilidades? No. No. Entonces, ¿cuánto puede vender? Lo que quiera. ¿A qué precio? Al precio de equilibrio del mercado. ¿Cuál es la curva de demanda entonces que enfrenta al competidor perfecto? Esta. Es una función perfectamente elástica y que coincide con el precio de equilibrio del mercado. El mercado es el conjunto de empresas. Después vamos a ver que si aquí yo estoy diciendo que Juanito Pérez vende 100, significa que si se están transando 10.000 unidades, hay 100 empresas iguales a la de, perdón, 99 empresas adicionales iguales a la de Juanito Pérez. Y por tanto, todas van a vender 100 unidades a 100 pesos cada unidad. ¿Cuál es la curva de demanda que enfrenta el competidor perfecto entonces? Es una función perfectamente elástica y que coincide con el precio de equilibrio del mercado. ¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, No, profe. profe. Ya. Eso, recuérdenlo bien, ¿eh? La curva de demanda que enfrenta el competidor perfecto es una función completa o perfecta o totalmente elástica y que coincide con el precio de equilibrio del mercado. ¿Cuánto es el coeficiente de elasticidad? ¿Se acuerdan aquí? ¿Cuánto es el coeficiente de elasticidad? En una función perfectamente. Ojo, esto es materia de la prueba. Este concepto de elasticidad es materia de la prueba de mañana. ¿Cuánto vale el coeficiente de elasticidad? Infinito. Menos infinito. Sí. Eso métanselo bien en la cabeza. Me atoré, perdón. Bien. Vámonos entonces. Listo. Entonces, a sabiendas de que la curva de demanda que enfrenta el competidor perfecto es perfectamente elástica y por tanto, bueno, coincide con el precio de equilibrio de mercado y por tanto tiene un coeficiente de elasticidad infinito, aquí, están siguiendo, ¿ven dónde muevo el mouse o no? Sí, se ve, profe. Sí, profe. ¿Se ve el mouse o no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces eso téngalo claro por lo siguiente, mire. Ahí está la demostración, pero se la voy a hacer aquí al ladito. El ingreso entonces es P por Q. Y recuérdese lo que hicimos en algún minuto, cuando analizamos el gasto, la ecuación del gasto, que entra en la prueba de mañana. Si esta es una curva de demanda, cuando usted se mueve entre dos puntos de ella,
por ejemplo, cuando usted se mueve entre A y B, ¿qué es lo que ocurre? En una curva de demanda genérica, ni perfectamente inelástica ni perfectamente elástica. Lo general es eso. ¿Hay dudas? Bien, vámonos entonces. Yo quiero, recuerden, si solo hay dos sujetos económicos, cuando analizamos la cuestión del gasto, les hice una pregunta. Si usted fuese colaborador de la empresa que está vendiendo este bien, ¿qué le recomendaría a su jefe si es que el gallo tiene problemas de liquidez y requiere subir los ingresos? Y usted me tenía que decir, bueno, tiene que subir el precio, bajar el precio. ¿Y por qué? Porque eso se veía influido por el coeficiente de elasticidad. Bien, vamos aquí. Cuando nos movemos entre A y B, potencialmente cambian los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Porque cambia el gasto del consumidor, y si solo hay dos sujetos, el gasto del uno coincide con el ingreso del otro. Si no hubiese impuesto, no hubiese gobierno, no hay resto del mundo, hay solo dos sujetos económicos, consumidores y productores, familias, empresas, que es lo que vimos en el flujo circular de la renta, el gasto de las familias va a corresponder al ingreso de las empresas. Entonces, si yo me muevo entre A y B, si yo me muevo entre A y B, si se dan cuenta, entre A y B, ¿qué es lo que va a ocurrir? Recuerden, al movernos de A a B, lo podemos hacer por estas trayectorias, a través de esta vertical y luego por la horizontal. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Si se fijan, cuando me muevo A sobre la vertical hacia abajo, estoy dejando fija la cantidad y varío el precio. Estoy dejando fija la cantidad y varío el precio. Q por dP, más después me muevo por la horizontal, P por dQ. ¿Me siguen hasta ahí? Niños. Sí, profe. Ya. Divido por dQ y nos queda dI a dQ es igual a P más Q por dP a dQ. Dividí todo por dQ. ¿De dónde? Saco factor común el precio y nos queda dI a dQ es igual al precio factor de 1 más Q de P por P de Q. Esto, ¿qué es lo que es por definición? Me lo dijeron en la lámina anterior. Ingreso marginal es igual al precio factor de 1. Este cociente lo transformo por propiedad de potencia. 1 por dQ por P sobre dP por Q. Y esto de aquí, ¿qué es lo que es? Si se fijan, es variación porcentual en la cantidad provocada por variación porcentual en el precio. ¿De qué curva? De la curva de demanda. Por lo tanto, ¿qué es lo que es esto? El coeficiente de elasticidad demanda-precio. Y estamos diciendo que en un mercado competitivo ese coeficiente es menos infinito. Por lo tanto, aquí nos queda ingreso marginal es igual al precio factor de 1 menos 1 partido por el valor absoluto del coeficiente de elasticidad de la demanda. Pero esto es en magnitud, porque antepuse el signo menos, esto es infinito. 1 partido por infinito, ¿a qué tiende? 0, 1 menos 0, 1, P por 1. P, Por lo tanto, en un mercado competitivo ocurre que el ingreso marginal coincide exactamente con el precio del bien. ¿Y qué precio? El que veíamos hace un ratito, el precio de equilibrio en el mercado. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que es el precio? Y eso quizás no se dan cuenta, pero esta condición la hemos visto a lo menos 4 veces con esta.
el ingreso total, P por Q, dividido por Q. Ingreso partido por Q igual al precio. ¿Qué es lo que representaría para usted el ingreso total dividido por el número de unidades que vendió? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo le llamaría a esa función? El ingreso total, vendió 10 lucas en plata y esa venta fue producto de 20 unidades. ¿Qué es lo que puede calcular? El ingreso medio. El precio no es otra cosa que el ingreso medio. ¿Y cómo es el ingreso medio? Según lo que veíamos recién, era una función perfectamente elástica, es constante. Y usted sabe, se lo he dicho ya 3 veces antes, si el atributo medio es constante, el marginal coincide con el medio. Lo vimos en productividades y también en costos. Costo marginal igual a costo variable medio, costo marginal igual a costo total medio en el punto crítico. Y en el punto crítico, en el punto mínimo de las funciones, ahí son constantes. El costo variable medio, el costo total medio. Esta es la 4ª vez que vemos la misma condición. Cuando el atributo medio es constante, el marginal coincide con el medio. ¿Hay dudas? Bien, échenle una miradita a la lámina, que es lo mismo que hicimos, pero véame si lo entiende. Véame si lo entiende. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿tienen dudas? No, profe. Entonces, si habíamos visto recién lo siguiente, que en el óptimo económico el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero ahora hemos verificado que el precio es igual al ingreso marginal y eso tiene que ser igual al costo marginal, podemos omitir, si es que queremos, el término central, teniendo claro que el ingreso marginal coincide con el ingreso medio y el ingreso medio del precio, la condición de optimalidad económica, primer orden en un mercado competitivo, la podemos transformar en lo siguiente, que el precio tiene que ser igual al costo marginal, que es lo que está aquí abajo descrito como condición de primer orden. ¿Hay dudas, niños? Niños. No, profe. Ya. Entonces ahora vámosle al modelo propiamente tal. Aquí ya nos vamos a abstraer a ver, voy a dejar de compartir un rato. Para agregar una lámina en blanco. Me equivoqué. Ahí sí. Ya. Vamos. Ya, entonces vamos al modelo de verdad, no a la simplificación que hicimos con lo que dijimos del análisis de punto de equilibrio.
¿Qué están viendo, niños? ¿Qué están Una viendo? recta. Ay, debía haber cambiado el color. A ver, denme un segundo. Me quedó media tiritona, pero no importa. Ya. La línea azul, perdón, la línea negra son los costos. Costo total. La línea azul es el ingreso total. Y la utilidad es la diferencia vertical. Ingreso menos costo. Eso tiene que tenerlo claro. Entonces, y aquí estamos graficando contra el volumen de producción. Si observa, aquí también podemos identificar ciertas regiones o zonas. Región 1, región 2. Con esto terminamos por hoy día. Región 3. Ya les pregunto, en la región 1, ¿qué es mayor, costos o ingresos? Costos. La empresa tendría utilidades o pérdidas. Pérdida. En la región 3, utilidades o pérdidas. Pérdida también. Pérdidas. Pérdidas. Y en la región 2, Utilidades. utilidades. ¿Hay dudas hasta ahí? Que es lo más básico. Niños, ¿hay dudas? Bien. Entonces, la utilidad es la diferencia entre ingresos y costos. Si aplicamos ahora el método clásico de optimización y el objetivo era maximizar la utilidad, entendida como la diferencia entre ingresos y costos, aplicamos el método clásico de optimización de U a de Q igual a de I a de Q menos de C a de Q. Por lo tanto, el método clásico dice la primera derivada igual a 0, para encontrar los puntos críticos. ¿Qué nos va a quedar? Que la utilidad marginal es 0 y eso implica que la condición de primer orden dice que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Hasta aquí vamos igual que lo anterior. Pero con la particularidad que sabemos, y basta mirar la pendiente de la función ingreso, la pendiente de la función ingreso, dado que una línea recta es constante. ¿Y con qué coincide? Con el precio. Sabemos entonces que la condición de primer orden tiene que ser igual, el precio igual al costo marginal. Esa es la condición de primer orden. Si se dan cuenta, présteme atención ahora, matemáticamente, ¿qué significa esto? En términos del dibujo, es decir, la geometría del dibujo. ¿Qué es lo que ando buscando?
puntos en los cuales la pendiente de la función ingreso sea igual a la pendiente de los costos. Y si observan, eso ocurre más o menos en 2 puntos. Ahí. Y más o menos por ahí. Esa condición se da en estos 2 puntos. Ahí y aquí. Entonces la pregunta que hemos de hacernos, bueno, si hay 2 soluciones a este polinomio, ¿cuál es el volumen de producción de esta empresa? Q sub 1 o Q sub 2. Por inspección ocular del dibujo, ciertamente el óptimo, ¿cuál tiene que ser? ¿Q1 o Q2? Dos. Q2. Cuando se igualan las pendientes, lo que ocurre es que aquí la distancia vertical es máxima. La pérdida sería la más grande posible. Y aquí, que es la distancia vertical entre ingreso y costo, la utilidad sería la más grande posible al volumen de producción Q sub 2. ¿Y cómo veo eso entonces? Con la segunda derivada, que nos diría el método clásico. Obtenga la segunda derivada. Si obtenemos la segunda derivada, de 2U a dQ2, sería D ingreso marginal a dQ, me quedó muy largo ahí, menos D a dQ del costo marginal. Y esto lo comparamos contra el 0. Entonces, si se fija, si el precio es constante, aquí me queda el ingreso marginal es el precio, y el precio es constante. Por lo tanto, ¿cuánto es el cambio del precio al cambiar el volumen de producción? ¿Cuánto sería este término, dado que el precio es constante y coincide con el ingreso marginal? Aquí me queda la derivada de una constante. ¿Cuánto cambian las constantes? 0. 0. Cero. Esto tiende a 0 en un mercado competitivo. ¿Y qué nos queda? Menos de ADQ del costo marginal. ¿Y qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Cuando estamos maximizando, la segunda derivada evaluada en el punto crítico tiene que ser positiva o negativa. Negativa. Para que se dé la condición de máximo, tiene que ser negativa la segunda derivada. Por lo tanto, si aquí ya tengo el signo menos, présteme atención, con esto vamos a terminar, si aquí tengo el signo menos, ¿cómo tiene que ser este paréntesis cuadrado? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 ¿Y qué significa entonces? Que si yo aumento el volumen de producción, el costo marginal tiene que ser creciente o decreciente. Para que el cambio sea positivo. Recuerden la condición derivada, condición final menos la inicial, final menos la inicial. El costo marginal final, ¿cómo tiene que ser respecto al inicial? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, por lo tanto el costo marginal tiene que ser con esta Positivo. flecha para arriba, ¿qué es lo que estoy manifestando? Que el costo marginal tiene que ser creciente o decreciente. Creciente. Creciente. Si se miran aquí, vengan al punto Q sub 1. La pendiente es la función de costo del costo marginal. Aquí la pendiente es creciente o decreciente. Cuando me muevo del 1 al 2. Por la tangente ahí. Decreciente. Decreciente. ¿Este punto podrá ser candidato a óptimo? Jamás. Porque ahí, ¿qué es lo que es máxima? La pérdida. ¿Y por qué? Porque en esta zona el costo marginal es
decreciente. En esta otra, ¿cómo es el costo marginal? Entre el rayo 1, 2, 3. ¿Cómo es el costo marginal en esta zona? Creciente. Creciente. ¿Cuál es el óptimo entonces? Q sub 2. El óptimo. ¿Y qué nos dice entonces? La condición de primer orden, que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Condición de segundo orden, que el costo marginal tiene que ser. Díganlo, díganlo. ¿Cómo tiene que ser el costo marginal en el óptimo? Creciente. Creciente. Métanselo bien en la cabeza. Ya, una consideración que es frecuente que algunos individuos se equivoquen. Miren, ¿qué es lo que vamos a ver ya el miércoles? Déjenme cambiar el color. Si la función de ingresos hubiese sido esta. Aquí. Esta. Con estos ingresos y la función de costos negra se obtiene utilidad en alguna región. No. Nunca. Esta empresa siempre va a perder plata. Pero pasa lo siguiente. En este caso, esta empresa entonces operaría con utilidad o a pérdidas. Pérdidas. A pérdidas. Y métanse bien en la cabeza. Es indistinto maximizar la utilidad que minimizar la pérdida. En este caso, la pérdida. En este caso, también vamos a encontrar un óptimo. Acá, con la primera, seguramente nos va a dar un Q sub 1 por ahí, y aquí, más o menos, ahí se igualan las pendientes, por aquí, ahí vamos a encontrar el Q2. En este caso, esta empresa, si opera, va a perder esto. Esa magnitud, 5 lucas. Si no opera, va a perder todo esto. ¿Qué le conviene, operar o no operar? ¿Perder 10 pesos o perder 5 pesos? El 5. Perder 5. Ya, pero eso lo vamos a ver el miércoles. Pero no me vayan a decir, y por favor no se confundan de aquí para adelante en la vida, maximizar la utilidad es equivalente a minimizar la pérdida. Hay gente que dice, o maximizo la utilidad o minimizo los costos. Imposible. La utilidad es una función que depende tanto del ingreso como del costo. Por lo tanto, minimizar los costos no es lo mismo que maximizar la utilidad. Error, y mucha gente así lo dice en el vulgo. Maximizar la utilidad es equivalente a minimizar la pérdida, pero eso usted lo sabe. La utilidad podría ser una función así. Vista desde abajo, ¿es cóncava o convexa esta? Niños. Convexa. Cóncava, pero si esto es materia de la prueba mañana, cabrón. Cóncava. La función inversa es la pérdida. Esta es la pérdida. Si existe solución, el máximo de una coincide con el mínimo de la otra. Recuerde, usted puede trabajar con f de x o f a la menos 1 de x. Lo que estoy haciendo es convertir una función cóncava en convexa o convexa en cóncava. Y si son optimizables, el mínimo de la una se va a corresponder al máximo de la otra. Por lo tanto, pero eso lo saben de cálculo. Por lo tanto, lo que es equivalente o indistinto es maximizar la pérdida,
maximizar la utilidad o minimizar la pérdida. No me metan los costos, porque la función de utilidad tiene los costos implícitos, por lo tanto no puede ser igual maximizar eso que minimizar solo eso. Cuidado. Hay dudas, que es una cuestión más conceptual, ¿ah? Uy. Hay dudas. Hay dudas. Y eso es lo que estaríamos logrando acá. En este segundo caso, con esta segunda función de ingreso, ya no logramos maximizar la utilidad porque la empresa no está ganando plata, pero sí lo que podemos lograr es minimizar la pérdida. Y es preferible perder 5 pesos, que es esta distancia vertical, que todo el costo fijo si es que no opera. Si no opera va a perder todo eso. Si opera va a perder este pedacito. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, nos vemos mañana si Dios quiere. Cuídense. Chao, profe, se cuida. Chao, profe. Chao.